Romanos 1 del 3 al 15, vamos a ir bien rápido de una así sin tapujos, sin introducción, sin nada, así que ya lo leímos, pero bueno, leamos nuevamente. Es del 1 al 17, pero yo voy a tratar del 1 al 15 y después 16 y 17 lo tratamos por hilo, ¿sí? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros. Dice, hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué está diciendo Pablo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Saben qué? Sí, micrófono. ¿Me escuchan bien si hablo así? ¿Sí? Porque yo tengo una voz así como del peregrino, entonces se me va a veces. Justo estamos arrancando, vamos todavía. Bienvenidas. No importa, llegaron justo para la comida. La palabra. Así que bienvenidas. Hola. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No sé si es mejor con micrófono o sin micrófono. ¿Sí? Con micrófono. Porque mi voz se pierde. Bueno, la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros sobre el Evangelio? ¿Qué tenemos en nuestra cabeza cuando yo les digo Evangelio? Buena noticia. ¿Qué piensan ustedes cuando yo digo Evangelio? Nosotros debemos pensar correctos conceptos sobre el Evangelio. ¿Qué es lo que produce el Evangelio en el ser humano? ¿Por qué Pablo está tan desesperado en ir a Roma a comunicar el Evangelio? ¿Para quién es este mensaje y a quién va dirigido? Son preguntas que me supone el texto. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros al encontrarnos con el comunicado que Dios tiene para el hombre? Eso es el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir al hombre? Porque pareciera que a veces que cuando nosotros hablamos de comunicar el Evangelio, pareciera que muchas veces nosotros mismos estamos así como temblorosos, así como, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué es esto del Evangelio? No entiendo. Como que pareciera que temblamos cuando hablamos del Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio para el cristiano? ¿Qué es el Evangelio para Pablo? Es lo único en lo cual nosotros podemos tener certeza, confianza, tener ánimo. ¿Qué actitud tenemos nosotros entendiendo de que el Evangelio es el medio para comunicar el Evangelio? Somos nosotros. Dios encomienda el Evangelio al ser humano, al cristiano, al creyente, para que él hable el Evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a esto, esta realidad? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me pasó muchas veces esto, de que muchas veces me pasó esto, capaz que a ustedes no tanto, pero a mí me pasó muchas veces. Voy a una clase, no entiendo nada de la clase, no entiendo nada, pero de repente el profesor dice una cosa, y esa cosa, ¡oh! Y si yo veo que los demás levantan la mano, yo levanto un poco más así, porque es la única pregunta que sé. La única respuesta que sé es esa, qué sé yo. No hablemos de matemáticas, ya saben que yo, mi fuerte no es matemática porque tuve malos profesores. Pero qué sé yo, historia. ¿En qué año? 1958. Esa pregunta la sé. Y tengo una certeza y estoy seguro de que esa respuesta es la correcta. Yo cuando veo a Pablo hablar del Evangelio, o expresar del Evangelio, o correr por el Evangelio, lo veo con una certeza de tal magnitud. Él no está titubeando sobre lo que es el Evangelio, porque lo que él ha oído, lo que él ha visto, lo que él ha escuchado, él quiere ir a comunicar. Eso es el Evangelio. ¿Alguna vez te ha pasado esto de tener esa certeza? ¿Tenés esa misma certeza de esa pregunta que alguna vez te la sabías sobre el Evangelio? Esa es una pregunta que te puedes hacer ahora. ¿Tenés esa certeza del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para tu vida? Pablo dice que muchas veces él se ha propuesto ir, pero se ha visto estorbado. Quisiera, primero que nada, que veamos los primeros versículos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. En Santiago 4:13, nosotros podemos ver algo, miren. Se está acoplando, ¿no? Todo el tiempo. A ver este. Se está acoplando. Este está mejor. Este está más lejos. Voy con este. Hola, sí. ¿Cómo están? Ahí sí. Pablo tenía
tenía una profunda convicción, un profundo deseo de ir a comunicar el Evangelio. Él quería hacer esto, él deseaba ir y hacer esto. Esto no nos cabe duda. Nosotros cuando estudiamos la vez anterior en Romanos podemos ver que él tenía esa expresión de su deseo, pero que Dios no le permitía en ese momento, en ese instante, ir a Roma para comunicar el Evangelio. Ahora, en Santiago, capítulo 4, versículo 13, Santiago dice, a forma como de reto, él dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y esto es muy importante que en este primer sentido que entendamos que Pablo tiene un gran interés por ir a Roma, pero que esto no va a suceder en la medida de que Dios no se lo permita. Nosotros hablamos la vez anterior, en el estudio anterior, que el cristiano hace planes en oración. Tenemos que hacer planes, sí, hay planes que son santos, que son buenos, hacemos planes, pero luego de eso, si Dios quiere, eso va a suceder. Y si Dios no quiere, eso no va a suceder. Y ambas cosas son buenas para el cristiano. Ambas cosas son correctas para el cristiano. Si Dios quiere. Juan Calvino dice respecto a esto que hablaba Pablo en esto primero, dice, frecuentemente el Señor no permite a sus santos personajes llevar a cabo decisiones personales para ejercitarlos en la humildad, para que miren a su providencia y dependan de ella totalmente. El cristiano hace planes y puede tener deseos santos, pero debe entender que hay veces que Dios dice sí y hay veces que Dios dice no. Y tanto en el sí o como en el no hay un beneficio para el cristiano porque Dios lo está llevando hacia su voluntad. Cuando Dios le dijo que no a Pablo a Roma, le dijo no, en este momento no a Roma, porque tu prioridad es esta. ¿Eso en qué resultó? Resultó en que ahora estamos estudiando la carta a los romanos. ¿Eso fue de bendición o no fue de bendición? Totalmente fue de bendición. Y así, otras cosas que sucedieron en la vida de Pablo camino a Roma, toda la gente que conoció al Señor en la prisión, toda la gente que conoció al Señor, por medio de que Pablo era un hombre que era guiado por Dios. La pregunta es, ¿eres tú guiado por Dios o sos un niño caprichoso, maduro ante la adversidad? Muchas veces vemos la adversidad como un enemigo. Muchas veces vemos la cosa esta, digamos, que no me resulta la cosa, no me sale esto, no me sale esto otro. Y nos encaprichamos y somos niños caprichosos que queremos, ¡ay! ¿Por qué no me sale? ¡Ah, culpa de Dios! No. Hay veces que Dios permite que en su plan perfecto las cosas no sucedan como nosotros queremos y suceden como Él quiere que sucedan, y nosotros tenemos como cristianos que saber identificar cuándo es la voz de Dios la que habla y cuándo es mi voz. Y ahí entender de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto. Y Él está trabajando en tu carácter, en tu mente, en tu corazón, en mi corazón, para llevarnos hacia la perfección que es ser como Cristo. ¿Estamos claros en este punto? ¿Sí? Dice, entonces, no seamos, primer punto que es importante que lo entendamos, no seamos caprichosos. Si Dios dice que sí o dice que no, entendamos que tanto su sí como su no es perfecto. Y como Él tiene el panorama completo y nuestra vista no es perfecta, Él puede ver todo el final del camino. Nosotros solamente vemos lo que, como dice Santiago, veo de aquí a mañana. Mañana no sé qué va a pasar pasado mañana, pero Dios ya sabe lo que sucede mañana, pasado mañana, toda la semana. Él sabe. Confiemos en Él. Pablo confiaba en la voluntad de Dios. Él sabía que si Dios no le permitía en ese momento ir a Roma, era por una razón. Y Él no es que dijo, no, yo voy a hacer la mía. No. Él descansaba en que el Señor cuando decía que sí, era que sí, y cuando decía que no, decía que no. ¿Sí? Esto es muy importante. Si Dios quiere, esto hay que tatuarlo en tu corazón, tatuarlo. Si Dios quiere, ¿quiere Dios? Si Dios quiere, y si no quiere Dios, si Dios no quiere, ok, nos está dando la cosa, así que Dios no quiere. Él te va a mostrar. Por eso que los que son guiados por el Espíritu de Dios lo saben. Después, Pablo dice, hasta ahora yo he sido estorbado. Hay veces que el Señor, como digo, nos presenta asuntos que son mucho más urgentes, que no podemos dejar de ser y se presenta de manera de estorbo o de obstáculo.
Pero hay diferencia entre los impedimentos que tenemos nosotros los creyentes con los que no son creyentes. El que no es creyente tiene un estorbo o tiene un obstáculo y él jamás encuentra un obstáculo para no realizar sus propósitos. El que no es creyente, él siempre va a ir en pos de sus sentimientos, siempre va a ir en pos de sus emociones, siempre va a ir en pos de lo que él quiere hacer. El que no es creyente siempre va a ir en pos de lo que él quiere, lo que él desea. Pero el que es cristiano, cuando se presenta un obstáculo, él sabe identificar que esto es un obstáculo y él analiza y sopesa porque es guiado por el Espíritu de Dios y dice, ok, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Es esto para edificación? ¿Es esto para crecimiento? ¿Qué Dios me está llamando a hacer en este día? Les cuento una muy rápida, por ejemplo. Yo en este momento estoy sirviendo en un grupo de jóvenes y veo que hay necesidad por ahí en el grupo de adoración, en el ministerio de adoración, y veo que hay una necesidad en el ministerio de diáconos, y veo que hay necesidad en etcétera, etcétera, en el grupo de matrimonios adultos, y veo que hay necesidad en que no hay un grupo de niños, y veo que no hay grupo de adolescentes, y hay mucha necesidad. La pregunta es, ¿puedo estar yo en todo? Y Dios me manda a mí hoy a estar acá. Por eso que hay necesidades que son urgentes al día de hoy. Y esas son las que... Y veo que esto es un estorbo, en cierta forma, por decirlo de alguna manera. Es un estorbo para no hacer las otras cosas, un estorbo santo, un santo estorbo. Ustedes son un estorbo santo. Es un estorbo para no hacer las otras cosas, pero las otras cosas son buenos deseos. Yo quiero estar ahí, deseo estar ahí, deseo colaborar más. No me alcanza el tiempo físico para estar en todos los lugares. Por lo cual, los que son guiados por el Espíritu de Dios saben que es momento de servir acá y luego de eso Dios te dirá, ok, ahora te toca servir allá. Y después te tocará servir allá. Esto es lo que estaba haciendo Pablo. Se veía estorbado, pero no era que le estaba perdiendo el tiempo, él estaba predicando el Evangelio. Él estaba anunciando el Evangelio. No era que no estaba haciendo nada. Él deseaba ir a Roma, pero él estaba predicando a otras personas en ese momento, en otro lugar físico. Entonces, cuando venga un estorbo, tienen que aprender a diferenciar cuando esto es la voluntad de Dios y cuando es mi voluntad. Busquemos distinguir y comprobar la voluntad de Dios sabiendo que en sus tiempos es mejor que los nuestros y que todas las cosas al cristiano, como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas, para los que aman a Dios todas las cosas, y esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Por lo general nos quedamos con la parte A del versículo. Decimos, ok, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y la parte B del versículo, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad para tu vida. Hay que aprender a identificarla. Y si hay obstáculos, saber elegir y saber que no es este el momento, será el momento cuando sea el momento de Dios. Pablo sabía esto. Otra cosa que es importante entender es que los obstáculos son una escuela en la cual Dios está obrando nuestro carácter. Cuando David fue ungido rey, él fue ungido rey de adolescente, pero no fue hasta muchos años después que él fue rey. Y en el transcurso del camino, hasta que él se convirtió en rey, pasaron muchos obstáculos. Tuvo que huir, tuvo que escapar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso fue necesario para que David fuera el rey conforme al corazón que Dios necesitaba. ¿Fue necesario o no fue necesario? Fue necesario que Pablo pasara muchos años antes de empezar a predicar de la mano, caminando con Bernabé, aprendiendo el Evangelio, entendiendo si realmente esto que él estaba aprendiendo era lo correcto o no. Fue necesario. Esto fue formando también su carácter. Entonces, los obstáculos también son una escuela. Los obstáculos forman nuestro carácter y nos ayudan a acercarnos más a lo que Cristo quiere de nosotros. Esto es muy importante. Después el versículo, si seguimos más abajo, dice, para también tener entre vosotros algún fruto. Este era el motor, digamos, de la actividad de Pablo. Él quería predicar el Evangelio porque sabía que esto iba a traer un fruto. Cuando en la Biblia nosotros vemos que hay tres tipos de frutos que se producen en los creyentes. Uno, ¿cuál sería? Si yo digo, el fruto del Espíritu es Gálatas 5:22 al 23, dice, y el fruto del Espíritu es
amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son frutos espirituales que vienen a un creyente al momento de su conversión, están en la vida del creyente y que son característicos del carácter del creyente. Ese es un fruto, ¿sí? Segundo fruto, lo que hablamos en el campamento. ¿Qué hablamos en el campamento? Santidad. Al momento de que el creyente cree en Cristo, en ese momento empieza a vivir una vida diferente porque es transformado su sentir y todo eso es transformado y él empieza a vivir una vida en santificación. La cosa que antes desechaba, ahora ama, la cosa que antes amaba, hoy la desecha y empieza a cortar, a amputar y a vivir una vida santa. Eso es un fruto del Espíritu también. Y producto de este mover del Espíritu Santo en su corazón, él empieza a testificar. Ese es otro fruto. Empieza a predicar el Evangelio. Y producto de estas dos cosas, estos primeros dos frutos, es decir, el carácter del creyente y producto de la predicación del creyente y por la santificación del creyente, que es algo visible, que se nota en la vida del creyente, ¿qué es lo que viene? El tercer fruto. ¿Cuál es el tercer fruto? Nuevos creyentes. Nuevos creyentes. Y este tercer fruto es al que se refiere Pablo acá en el versículo posiblemente. Porque Pablo quería ir a Roma, pero Pablo no iba a estar con los romanos tanto tiempo, entonces él no podía, permanecer tanto tiempo ahí como para poder ver el progreso de los creyentes, cómo van creciendo ellos en el caminar cristiano. No podía ver como, por ejemplo, Juancito Pérez o como Alex va creciendo en paciencia, en amor, en testificación, en santificación. Pablo no iba a estar tanto tiempo en Roma como para poder verificar eso. Entonces el fruto al que se refiere Pablo seguramente es el que por el hablar las cosas del Evangelio, por anunciar el Evangelio, otros iban a creer. Y esto es importante entender de que el Evangelio produce algo, Rafa. El Evangelio produce algo, Jonathan. El Evangelio produce algo. Y ahora Murilo después va a decir, el Evangelio es poder. No mío, es poder de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. El Evangelio produce un fruto en el creyente que es algo visible, que se nota, que emana, que el creyente no puede soportar. Pablo no podía soportar no estar en Roma, él necesitaba hablar del Evangelio. Y eso producía nuevos creyentes. El que Pablo fuera a hablar producía nuevos creyentes, pero al mismo tiempo en tu vida tiene que haber esto. Si Cristo está en ti, vos tenés que tener esta característica del ser cristiano. Vivir en amor, vivir en paciencia, vivir en gozo, vivir en templanza. Y al mismo tiempo estar luchando cada día por parecerte más a Cristo y cortando y amputando las cosas que hay que amputar. Y producto de eso también empezar a testificar, Cristo es verdad. Esto que hemos oído, esto que hemos visto es cierto. Entonces todo esto empieza a producir gente que dice, ¿viste la vida de Martín? ¿Viste la vida de Álvaro? No puede ser que... ¿Viste lo que era y viste lo que es hoy? ¿Viste la vida de Ricardo? ¿Qué tiene él que no tengo yo? ¿Qué es eso? Quiero tener eso. Quiero tener eso. Y entonces en ese momento es que otros empiezan a preguntarse, ¿qué es lo que tiene este que yo no tengo? Y ahí vos le podés testificar del Evangelio. El Evangelio produce un fruto en el creyente. Versículo 1 del 14, y no voy a decir nada mejor, sigamos. Versículo 1 al 14 dice: a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. En una sociedad donde había elitismo. Pongámonos en el lugar en el podio donde está predicando Pablo, ¿sí? A donde vino Jesús a predicar también. En una sociedad donde hay elitismos o sentimientos de superioridad de unos con otros. Por una parte, los griegos se sentían superiores a todos por su sabiduría, por eso llamaban a los que no eran griegos como bárbaros. Esta palabra, bárbaros, era como, no me acuerdo, nunca me olvido la palabra, onomatopeya. ¿Lo dije bien? Onomatopeya, que se pronuncia tal como se dice. Bárbaro. Era una forma despectiva que tenían los griegos de llamar a los que no eran tan inteligentes como ellos, o que no eran tan capaces en su forma de hablar. Entonces ellos le decían, cuando venía alguien que no era griego, decía en forma despectiva. Entonces después quedó la palabra bárbaros, que es una palabra despectiva para referirse a otro. Por otra parte, los romanos consideraban como cosas a los esclavos, a las mujeres y a los animales. Por otra parte, estaban los judíos que se atribuían una superioridad moral por tener la ley, siendo portadores de la verdad
eran como una especie de club privado, en los cuales para ingresar a este club privado tenías que tener respetar un montón de ritualismos que producían, digamos, una carga en la persona que se quería ser judía. Y ellos se querían superiores porque tenían la verdad. Entonces veíamos que era muy difícil, digamos, ingresar a cualquiera de estos grupos. Para ser romano tenías que ser ciudadano, para ser griego tenías que hablar como griego y ser como griego, para ser judío tenías que hacerte judío. Pero para ser cristiano, Pablo venía a hablar con este tipo de gente y decían, el evangelio es para todos, para griegos, para no griegos, para sabios, para no sabios, el evangelio es para todos. Aquí todos somos iguales, ¿por qué razón? Porque todos somos pecadores. Todos somos iguales, no hay uno que sea bueno, no hay uno que sea perfecto, todos somos pecadores y todos estamos bajo la justicia de Dios y al mismo tiempo a todos nos alcanza la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es hermoso, es glorioso, porque en este momento podemos ver que hay gente de distintos lugares y hay un solo Cristo, hay una sola fe, hay un solo evangelio. Esto es cristianismo. El cristianismo integra. Y si vos en tu vida creéis que sos superior al otro que está ahí porque vos conocés un poco más de la fe, no entendés de la fe. No entendés de la fe. No podemos sentirnos superiores a otro. Tenemos que mirar con amor, tenemos que mirar con mansedumbre, tenemos que mirar a las personas como Cristo nos miró a nosotros. Porque nosotros, no siendo merecedores, Cristo nos vino a hablar a nosotros y Cristo se acercó a nosotros y nos atrajo con su amor y con su paciencia. Pablo decía también que él era deudor. Para simplificarlo, ¿qué quiere decir que sea deudor? ¿Que quería decir que Pablo le debía plata a los romanos? ¿Quería decir que, perdón, yo te debo a vos y le debo a este porque estoy en deuda con vos? No. Él sentía que él tenía una deuda moral para con las demás personas. ¿Y cómo lo explico esto para que ustedes entiendan? Miren, en 2 de Reyes, capítulo 7, después léanlo, es importante que lo lean, porque es una hermosa historia. Ustedes pueden ver de que en un momento hay el pueblo asirio, escuchen esta historia, es buenísima. El pueblo asirio sitia al pueblo, y al pueblo de Israel lo sitia, y en ese momento, no me acuerdo muy bien los detalles exactos, pero la estudié hace mucho esta historia, la sitia y se estaba muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre. De hecho, hay historias que son terribles ahí, mujeres que se comían a sus hijos, etc. Se estaban muriendo de hambre. Y afuera de la ciudad habían 4 leprosos. Como ustedes sabrán, los leprosos no podían entrar a la ciudad. Los leprosos estaban exiliados de la sociedad porque eran contagiosos, contagiaban, eran exiliados de la sociedad. Entonces ellos decían, ok, ¿qué hacemos? Porque por una parte vienen los asirios que nos van a matar, podemos entrar a la ciudad y protegernos, o por otra parte podemos entrar y morirnos de hambre. ¿Qué hacemos? Entonces los 4 dicen, ok, vamos al campamento de los asirios, si nos matan no hemos perdido nada, porque de última nos matan y vamos a rogarles que nos den comida. Y si nos matan, bueno, igual íbamos a morir, porque si entrábamos íbamos a morir de hambre. Así que se van al lugar, al sitio de los asirios, y se ve que por una obra milagrosa del Señor los asirios huyeron. Se habían ido del lugar, no había nadie, y todos los israelitas estaban escondidos en su lugar pensando que lo iban a atacar. Y estos 4 hombres ven tanta comida y dicen, ¡ay, qué rico! Empiezan a comer, a morfar, pero empiezan a saciarse, y uno de ellos viene y le dice al otro, ¡pará! Dice, nuestro hermano se está muriendo. Fíjate, estos hermanos que ellos dicen hermanos, los odiaban a ellos por ser leprosos, y ellos dicen, ¡pará! Estos se están muriendo de hambre. No podemos nosotros simplemente, no podemos, es imposible que nosotros podamos comer esto y sin compartirlo, que se van a morir de hambre. Vamos, anunciémosles, digámosles que acá hay comida, que acá hay salvación. Esto es salvación, es comida. Entonces estos 4 hombres van, aplican misericordia y le dicen, hey, hay comida en este lugar, no hay nadie, se fueron. Entonces mandan a una, no sé cómo se llama, a unos cuantos soldados, los mandan a que vayan a revisar, y obviamente había comida, y producto de esto el pueblo de Israel se salva. Este pueblo se salva, ¿sí? Producto de esto que había sucedido. La pregunta es, ¿el evangelio no es una buena noticia? La pregunta es, ¿no somos nosotros como esos 4 leprosos? Porque decir, somos pecadores, sí. No significa que hemos sido salvos por gracia. ¿No deberíamos nosotros tener este mismo sentir? ¿No deberíamos tener nosotros esta misma actitud al ver que la gente afuera se está muriendo en este momento? Literal, se está muriendo, se está yendo al infierno.
y nosotros no compartimos el Evangelio. Pablo se sentía deudor. ¿Qué quiere decir que se sienta deudor? Me siento deudor moralmente. No puede ser que yo tenga esta verdad en mi corazón, no puede ser que yo haya entendido estos conceptos y no lo pueda hablar, no lo pueda decir a todo el mundo. Ojalá yo pudiera duplicarme entre 5, multiplicarlo por 5 y por 100 y ser 100 Pablo y estar en Roma, estar en Mesopotamia, en España, etc. Pablo quería estar en todos lados porque necesitaba hablar el Evangelio. Tenía una deuda moral. ¿Tenés vos una deuda moral? ¿Sentís que sos responsable o no de predicar el Evangelio? Esto es una característica del cristiano. Lo que vivimos, eso predicamos. Primero, no seamos niños caprichosos, inmaduros ante la adversidad. Digamos si Dios quiere. Segundo, busquemos distinguir y comprobar la voluntad de Dios sabiendo que es en sus tiempos que es mejor para nosotros. Tercero, los obstáculos son una escuela para formar nuestro carácter. Cuarto, Dios produce a través del Evangelio un fruto en nosotros, en el carácter, en nuestra vida y a través de eso en las personas. 5, el Evangelio es para todos, no podemos discriminar. Ay, pero ¿qué va a querer Dios hacer una obra con este otro? Si ese no se salva. Deja que Dios obre, porque es poder de Dios. Cuarto, dije, ¿cuál? Está bien, cuarto. Sexto. El Evangelio produce en nosotros una nueva sociedad que es una nueva humanidad en la cual todos somos iguales, todos somos iguales ante Dios, ¿sí? Y por último, conocer al Evangelio nos da una responsabilidad moral ante los hombres. Nos da una responsabilidad moral con los hombres. Y ahora seguimos con los versículos preciosos. Nos quedan 2 versículos para terminar. Esa fue la introducción. Punto 2. De 7 puntos. A ver, primero saco. Bueno. Y de hecho nos gustó tanto el campamento que decidimos hacer así. Ahora Irra, después yo, y vamos coordinando así. Bueno, vamos a leer los versículos. Son 3 versículos, pero vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Yo puedo pedir que Génesis puede leer del 15 hasta el 17. De allí mi gran anhelo de predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Gracias. Bueno, estos 2 versículos principalmente, el versículo 16 y el versículo 17, son versículos muy importantes para la historia de la iglesia. Son versículos que están presentes en la historia de la iglesia. Fue con estos 2 versículos que en el siglo XVI hubo un hombre que se llamaba Martín Lutero, que le estaba leyendo Romanos, leyó este versículo y comprendió que la salvación no venía por obras y no se podría comprar la salvación como estaba haciendo la Iglesia Católica en el tiempo. Y leyendo estos 2 versículos, él percibió, y ahí empezó la Reforma Protestante. Eso es un punto importante en la historia de la Iglesia. Y fue con estos 2 versículos. Son estos 2 versículos que son los versículos clave del principio de la Reforma Protestante, de la doctrina principal, que es sola fide, sola gratia y solo Cristo, que es solamente por la fe, solamente por la gracia y solamente por Cristo. Todo eso hay que encontrar en estos 2 versículos. Y miramos que Pablo, después de todo que habló Irra, Pablo dice en el versículo 15: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quedando en este primer versículo que voy a estar comentando,
la verdad es que en los dos versículos son 4 puntos simplemente que tenemos. Vamos a pasar muy rápido los 4 puntos. Y los 4 se encuentran en el versículo 16 y el 17 es solo una continuación del 4º punto. El primer punto es así: el Evangelio no es razón para avergonzarse. No es razón para avergonzarse. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y acá podríamos quedar y plantear un montón de cosas respecto de nosotros, si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, pero la idea es mirar quién está hablando eso. ¿Y por qué Pablo está hablando eso? ¿Por qué era la necesidad de hablar que no me avergüenzo del Evangelio? Quien está hablando es una persona que en aquel momento no tenía vergüenza de haberse convertido. No tenía vergüenza de haber creído en Cristo y vivir esta vida de un creyente. Pero nosotros sabemos quién era Pablo antes de eso. Pablo antes de eso era como era llamado Saulo, que era un fariseo, y odiaba a los cristianos. Y odiaba todo que tenía que ver con cristianos. Todo que era predicación, todo que era cosa que involucraba a Cristo, él odiaba. Si nosotros leemos en Hechos 7, escribí acá Hechos 1, pero Hechos 7, 1 y 2, dice así, cuando Pablo está, antes un poco de la conversión de Pablo, dice así: Saulo, vea qué fuerte, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras, una carta, para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Entonces Pablo odiaba. Él iba a encontrar cristianos y cuando él encontraba, él prendía o azotaba o, dependía de la situación, podía matar. Que fue lo que pasó con la primera persona que murió por creer en Cristo. ¿Quién sabe quién fue la primera persona? Esteban, perfecto. Entonces, llegar al punto de lo que pasaba con Esteban, que fue apedreado hasta la muerte. ¿Y quién estaba ahí cuando fue apedreado? Estaba Saulo. Estaba Pablo, este mismo que está hablando que no se avergüenza del Evangelio. En el camino que estaba para Damasco para hacer eso, él se convirtió y de perseguidor se cambió en discípulo. El Evangelio que antes era una vergüenza, no simplemente para él, sino que el Evangelio era una vergüenza para el judaísmo. Decir que el Hijo de Dios descendió del cielo, o sea, que Dios se propuso a descender del cielo para estar entre los hombres, morir en una cruz. Y este Dios ser un carpintero, esto era una vergüenza, decir que el Dios Todopoderoso iba a hacer eso, era una vergüenza. Pero esta cosa que era una vergüenza, él ahora no tenía vergüenza. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Pero él no está hablando de eso solo al pueblo judío, sino que también a todos los otros pueblos. Porque si nosotros volvemos al versículo 15, él dice, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y Pablo dice, no me avergüenzo. Y eso me acordaba, porque Pablo acá hace él anticipa una objeción. Antes de venir a Argentina yo trabajaba con ventas. Y yo trabajaba en una empresa que vendía máquinas de tarjeta, ¿sabes? Estas máquinas que se ponen la tarjeta y se hace el pago. Y no sé cómo es acá, pero en Brasil hay como un montón de empresas que hacen eso. Hay como 20 empresas que hacen eso. Y todos los días los comerciantes reciben vendedores para hablar sobre eso. Y las empresas en general son malas. La mía no era, pero en general no era misma, era muy buena. Eran malas y robaban los clientes. O sea, el cliente era como 15,000 pesos, tenía que recibir 14, la empresa pagaba 13,400. 600 quedaba con ellos. Entonces, siempre que llegábamos ahí y hablábamos de la empresa, al final siempre la persona decía, pero empresa de máquina de tarjeta es todo igual, no quiero escuchar. Y nosotros, como una manera de oratoria y de venta, nosotros anticipábamos esta objeción y decimos, llegamos y decimos, ya sé, vas a decir que empresa de máquina de tarjeta es todo igual, pero quiero decir que no es. Acá es distinto. Entonces nosotros anticipamos la objeción. Y Pablo está haciendo eso también con los romanos. Él está hablando, yo no me avergüenzo del Evangelio. Ustedes pueden decir que es una vergüenza, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando dice eso, él está declarando que no solo para los judíos, sino que para los otros también, para la sociedad y para el mundo, el Evangelio es una vergüenza. Es vergonzoso.
para el mundo, pero no para él. Y él estaba hablando ¿a quién? A romanos. Jesús era un carpintero, nació de una manera miraculosa por María, creció, empezó a predicar, tenía discípulos. Ante la muerte, un discípulo lo traicionó, otro negó, los otros abandonaron y él murió. ¿Y quién encomendó la muerte? ¿Es Poncio Pilatos que se dice? Poncio Pilatos. ¿Quién era? Era un romano, Pilatos. Los romanos mataron a Jesús y mataron no de una manera sencilla, mataron con una crucifixión. Así está bien, por favor, hagan las correcciones. Esta era una muerte muy humillante. Era la muerte más humillante que podría haber, era esta muerte, porque la persona tenía que cargar la cruz. Cuando uno veía una persona cargando la cruz, era una humillación, porque la persona estaba diciendo: estoy yendo a mi muerte, porque yo cometí un delito terrible y estoy yendo a mi muerte. Y eso nos hace pensar también cuando Jesús dice: cada uno tiene que cargar su cruz, ¿no? La persona tiene que mirar a nosotros y decir: bueno, este ahí es un seguidor, este ahí está caminando y se humilla delante de Dios. Pero bueno, en este momento la muerte de cruz era una muerte humillante. Y Pablo estaba hablando eso a romanos que valoraban el poder, que valoraban la fuerza. Y él estaba hablando que un judío que nació en una ciudad chiquita, que era carpintero, tenía discípulos, como dije, un discípulo lo traicionó, otro negó y los otros abandonaron. Este era el Hijo de Dios que estaba ahí para salvar la humanidad. Estaba hablando de eso a romanos que valoraban el poder. Creer en eso sería una vergüenza para muchos, pero no para Pablo. Él decía: no me avergüenzo del Evangelio. Y hay una razón para no avergonzarse, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y ahí llegamos al punto 2, de verdad ahora. Punto 2. La humanidad está perdida. Si Pablo dice que es poder de Dios para salvación, él está diciendo que la humanidad necesita una salvación, que todos están perdidos, que la humanidad está perdida. No solo griegos, sino que los bárbaros también. No solo los gentiles, sino que los judíos también están perdidos. Todos están caminando a la perdición y por eso Pablo tiene tanta gana de ir predicar a Roma, predicar a España, y por eso quería pasar por Roma. Nosotros estudiamos eso antes, porque todos estaban perdidos y él era un deudor de eso. Todos estaban perdidos. Y esa condición de todos están perdidos, como Pablo dice más adelante en Romanos 3:23, que él dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una condición que es para todos. Todos pecaron, están destituidos, es todos. Los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos. Todos están perdidos. Todos necesitan de una salvación. No hay un justo, no hay una persona que sea santa. Y Dios es justo y santo. Hay condenación simplemente para todos. Cuando él decía que el Evangelio es el poder para la salvación a todo aquel que cree, está afirmando que todos están condenados. Y punto. Entonces, esto es una cosa muy importante de nosotros percibir. Y acá es un punto clave de la diferencia del cristianismo para las otras religiones. En otras religiones nosotros escuchamos mucho que el hombre tiene alguna cosa buena. No, hay que mirar hacia adentro de uno mismo y encontrar eso que es bueno y hacer crecer, hacer florecer esto que está dentro de ti, que es bueno. Las religiones dicen que bueno, hay que escuchar su corazón y hay alguna cosa buena dentro de ti, pero en el cristianismo no es así. Y nosotros vivimos en una sociedad que es así. Si uno hace alguna cosa mala, es porque, esta persona recibió una mala educación. No es culpa de ella, recibió una mala educación. Una persona mata, no es porque la sociedad se construye en una manera así que la persona necesita hacer eso. La persona roba, no es porque la sociedad hizo eso. La persona acosa, no es porque vive en una sociedad donde la cosa es cultural. En Brasil, por lo menos, siempre dicen así. Nunca la persona es culpada. Y nosotros vivimos en una sociedad que no admite el pecado.
y pone la culpa en la cultura, en la propia sociedad, en los padres, pero el culpado siempre es una víctima. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo nosotros somos los pecadores, nosotros reconocimos eso. Y yo estaba mirando una cosa que es muy, muy interesante. En el siglo XX, en Londres, el periódico Times pidió a algunos escritores buenos, eminentes ahí del momento, que pudieran escribir un artículo chiquito con la respuesta de ¿qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal en el mundo? Y pidió a algunos para escribir. Y uno de estos era Chesterton, que era un cristiano, que pidió para él porque era un escritor muy, muy conocido. Y entonces recibió el reto de contestar a ellos con un artículo chiquito, ¿qué está mal en el mundo? Y él contestó así en una carta: estimados señores, yo, atentamente, Chesterton. Entonces él reconocía que lo que había de mal en el mundo estaba en él mismo. Ese es el segundo punto. El cristianismo empieza con la mala noticia que eres un pecador, ha rompido la ley de Dios, está mal y desde que era niño está condenado. Y el cristianismo es único en este sentido. Y viene el tercer punto que Pablo dice, otra vez, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Somos pecadores, estamos perdidos, pero Dios salva a pecadores. Este es el tercer punto. Después de la mala noticia viene la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia que de tal manera Dios amó al mundo que entregó su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no perezca, pero tenga la vida eterna. En la muerte de cruz, el Hijo de Dios recibió la condenación que era para nosotros, los pecadores. Él recibió la justa ira de Dios por amor a quien iba a creer. Y esto es muy interesante. Lo que para los romanos y para la humanidad era un momento de debilidad en la cruz, cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para todos que estaban mirando decían, qué débil, qué triste situación. Para lo que todo era eso, en realidad era el Hijo de Dios providenciando tu salvación, pagando el precio que tú tenías que pagar, que Ricardo tenía que pagar, Cristo estaba pagando ahí. Era este momento que estaba pasando. Y la salvación viene por el único medio del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, solo el Evangelio y la predicación del Evangelio. Y es una salvación en el sentido completo, porque cuando pensamos en salvación es como, no, soy salvo, puedo vivir una vida tranquila ahora porque soy salvo. Pero es una salvación en el sentido completo. La primera parte es porque es una salvación que te saca la culpa del pecado. Y ahora delante de Dios tenemos paz. No somos más culpables por el pecado. Tenemos paz. El Evangelio trae esta salvación. Pero también trae una salvación del poder del pecado. Ahora nosotros podemos pelear, batallar, luchar contra el pecado, como nosotros comentamos tanto en el campamento. El Evangelio trae ese poder para que nosotros podamos vencer el pecado, para que podamos amar, perdonar y agradar a Dios. Y también nos salva de la presencia del pecado. Quiere decir que ahora no hay más pecado en el creyente, sí hay, pero es una presencia que Él nos va a sacar en la resurrección de los muertos en el futuro. Cuando el Hijo de Dios vuelva, nosotros vamos a participar de la salvación y redención final. Entonces es una salvación completa, una salvación de la culpa, del poder y de la presencia del pecado. Y no hay ninguna otra manera para ser salvo sino por el Evangelio. Y ahí nosotros podemos comprender que Pablo dice que el Evangelio es poder para salvación, es poder. Y nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces la religión y el Evangelio es un sinónimo de poder. No, porque si yo creo, Dios me va a dar el poder para lograr las cosas que quiero, para que yo pueda comprar una cosa nueva, o para que yo pueda vivir de una manera mejor, o para que yo sea más amado por las otras personas. Y el Evangelio de hecho es una religión de poder, porque el Evangelio es poder, y el cristianismo es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Pero la más grande manifestación del poder de Dios no es darte una buena vida, con dinero, con una casa buena, auto, felicidad y todo eso. Dios puede hacer eso,
Puede hacer, no estoy hablando que es malo tener dinero, no es malo. Pero la gran manifestación del poder de Dios no es esta. Hay más poder de Dios en la salvación de la condenación que en cualquier otra forma de poder que diseñemos de Dios. Resucitar a una persona no es nada cerca de eso que Dios hace, que es salvar de la condenación. Dios toma a pecadores sucios como yo, como ustedes que han creído en Cristo, y transforma en hijos. Limpia y nos hace herederos. Esto sí es poder. Y hay poder en el cristianismo y nosotros necesitamos experimentar ese poder de Dios. El cristianismo es para experimentar esta experiencia libertadora que viene con el poder del Evangelio. Hay quien cree que el ser cristiano es tener padres cristianos, ir a la iglesia, escuchar predicaciones, pero no es eso. Y yo creía en eso, porque yo viví de los 8 años hasta los 18 años sin ir a la iglesia, pero creía que era cristiano. Pero en mis 18 años yo conocí el poder del Evangelio. Y el Evangelio cambió mi vida. El Evangelio cambió mi manera de pensar. Yo creía que era cristiano, pero yo tenía una finca, tenía un sembrador entero de pecados en mi corazón. Yo era bueno delante de la sociedad, pero en mi corazón estaba totalmente sucio, y a los 18 años yo conocí este poder. Y este poder cambió mi vida y yo pude abandonar pecados y empezar a luchar contra otros. Y ese es el poder de Dios. No estoy hablando de un poder, una experiencia de poder de Dios como tuvo Pablo, por ejemplo, que hubo luces, voces y todo eso. No. Pero es necesario probar la experiencia del poder de Dios, que hay una transformación y un cambio en nuestra vida. No importa si tuviste una experiencia grande o si viviste un proceso hasta tu conversión, pero lo importante es que en algún momento de tu vida este poder te alcanzó y que ahora tú puedes tener una vida distinta. Al mirar la vida de un cristiano, nosotros necesitamos ver el poder de Dios. Necesitamos ver la evidencia del poder de Dios. Y ahí nosotros miramos que este es el verdadero poder del Evangelio. Es un poder que llega a todos aquellos que creen. El Evangelio está para toda la humanidad. Pero quien va a recibir este poder y vivir este poder, esta experiencia de poder, son aquellos que creen. Y ahí llegamos a nuestro último punto. Ese poder llega por la fe. No es por género, no es por buenas obras, no es por caridad, no es por edad, no es por amabilidad, no es por color, no es por nada. Es por fe y únicamente por fe. Él llega por fe. Por eso Pablo dice a todo aquel que cree viene este poder, al judío primeramente y también al griego. Él dice que primero el judío simplemente porque el Evangelio llegó primero al judío, porque Cristo fue primero a los suyos y después a los otros. Y Cristo habla de eso en un montón de momentos en el momento que estuvo acá entre nosotros. Y el creer aquí no es una afirmación racional que, no, yo conozco a Cristo, yo sé quién es Cristo, es el Hijo de Dios, porque hay otro que también cree en eso y es el diablo. El diablo también cree en eso. Para que nosotros seamos salvos es necesario tener más fe que el diablo. La fe del diablo es una fe que muchos pueden tener, pero para ser salvo es una fe más grande que la fe del diablo que necesitamos tener. Es una fe que es donde ponemos nuestra confianza, nos rendimos completamente a Cristo. Reconocemos nuestro pecado y sabemos que el infierno es lo justo para mí. Pero en Cristo yo puedo ser librado de eso. Esa es la fe. Y hay que vivir esta fe. Hay que entender, comprender y abrazar el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio. Esta es la demostración que crees de verdad en el Evangelio. ¿Y en qué sentido el Evangelio es el poder de Dios? Y ahí Pablo habla en el versículo 17. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos hasta ahí. El Evangelio es el poder de Dios, pues solamente en él la justicia de Dios es revelada y manifestada. Pero la justicia acá que está hablando no es simplemente la cualidad de Dios de ser justo. Porque como es una persona justa en nuestra sociedad,
Es la persona que trata a todos de acuerdo con los méritos. Esto es ser justo. O sea, un juez justo, ¿quién es un juez justo? Aquel que condena el culpable y absuelve al inocente. Una persona justa es la que trata a las personas por los méritos. Y Dios también es justo en ese sentido. Si Él ve un culpable, Él va a condenar. Y si Dios es justo también en este sentido, nos viene una pregunta. Si ya hablamos que toda la humanidad está condenada y no hay justo, no hay una persona que sea buena, ¿qué sería lo justo para Dios hacer ahí? Condenar a todos. Simplemente condenar a todos. ¿Cómo Dios podría salvar a pecadores siendo Él justo? Sería lo mismo que un juez, o sea, tenemos acá un juez y un asesino y el juez dice, no, tranquilo, puede ir. Eso no iba a dejar enojado con el juez. No puede hacer eso. La persona tiene que pagar por el crimen que cometió. Hay una condenación y hay que pagar. Y como sociedad nosotros deseamos eso, anhelamos eso y quedamos molestos con la justicia porque no hace eso muchas veces. Y ahora la pregunta es para Dios. Si nosotros somos pecadores, tiene que condenar. Y ahora, ¿cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo salvar al pecador? Y es ahí que entra la justicia de Dios. En la cruz, Dios revela su justicia y salvación, porque Él condena el pecado. De hecho, Él condena el pecado en Cristo. Por medio de la muerte de Cristo, los pecados pueden ser perdonados. Cristo sufrió el dolor, la condenación que yo merecía, que Milena merecía, que Álvaro merecía. Cristo sufrió ahí y ahora Dios puede salvar al pecador porque Él ya condenó el pecado en Cristo. Y la justicia de Cristo se transfiere para el pecador. Y cuando Dios mira al pecador que creyó en Cristo y vive una vida que abrazó el Evangelio, Él no ve al pecador, Él ve a Cristo. Somos justificados en Cristo. Dios mira al pecador y ahí ya no hay más condenación para él como está en el capítulo 8. El poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Del comienzo hasta el final es por fe. Dice, Dios se revela por fe y para fe. La fe es un don de Dios. La salvación completa está en el poder de Dios, porque Él es quien sostiene nuestra fe. Y Pablo termina con el versículo que está en Habacuque 2:4, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y en otra palabra, es interesante, mas el justo por la fe vivirá. En otra palabra, Él está diciendo, aquel que por la fe es justo, vivirá. Si por la fe, si tiene fe en Cristo, va a ser justificado, va a vivir. Aquel que por la fe es justo vivirá. Aquel que por la fe en Cristo es encontrado justo, este vivirá eternamente. Aquel que por la fe en Cristo encontró el poder del Evangelio para vencer el pecado, este vivirá. Y para terminar, quiero hablar con 4 tipos de personas acá. Primero es la persona que tiene una búsqueda sincera para ser justo delante de Dios. Es una persona que ya percibió que hay pecado en el corazón, que hay una condenación y muchas veces puede estar temiendo esta condenación. Puede estar como temblando delante de la condenación de Dios que viene sobre el pecado, porque eso es verdad. Hay una condenación de Dios sobre el pecado y para aquellos que no van a creer. Pero hoy está escuchando la revelación de cómo Dios te puede justificar mediante la obra de Cristo. Si hay una persona aquí así, que está buscando ser justa delante de Dios, sepa que esta es la manera. No hay razón para salir de acá sin tener la conciencia que el Evangelio de Dios hace la reconciliación. Hay que vivir este Evangelio. El otro tipo de persona es la persona donde el cristianismo se resume en ir a la iglesia y escuchar prédicas y ir a campamentos. Sí, esta parte también. Entonces hay personas que la vida se resume a eso. El cristianismo es Y no digo que es malo ir a la iglesia y escuchar prédica. El tema es que eso no es suficiente. El cristianismo es más que eso, el poder de Dios para salvarte de todas las maneras, y necesita experimentar ese poder. Hay que reflexionar, estas personas y todos nosotros ahora, ¿dónde está manifestado el poder de Dios en mi vida?
Este poder me ha salvado de hábitos pecaminosos, de la desobediencia a mis padres. Yo soy una persona que tiene una mala educación, que hago chisme, practico la codicia, la envidia, el egoísmo, mentira, deshonestidad. ¿Dónde está siendo manifestado el poder de Dios? Si eres un cristiano y sigue practicando eso, ¿dónde está el poder de Dios? No es suficiente ir a la iglesia y escuchar prédicas. Haga esta evaluación y empiece otra vez. Y vuelva al primer punto, al primer tipo de persona, y encuentre en Cristo la salvación. Tercer tipo de persona, la persona que es cristiana, pero vive en un ambiente complicado, en un ambiente difícil. No tenga vergüenza del Evangelio. En tu escuela, en tu trabajo, en la universidad, no tenga vergüenza del Evangelio. El Evangelio es como un león. Hay simplemente que abrir a la jaula o el jaula, ¿cómo es? ¿Jaula es hombre o mujer? Jaula. Jaula, la jaula. Sí. A ver, hay que abrir la jaula y dejar el león salir. Este es el Evangelio. El mismo Dios que salvó a Pablo, que respiraba amenazas, también puede salvar las personas que están en tu ambiente. Solo necesita predicar el Evangelio. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza de decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, y viva como un hijo de Dios. Viva como un hijo de Dios. No tenga vergüenza de aquel que dio la vida por ti y murió en la cruz. Pablo no tenía vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio, porque Él es el poder de Dios para la salvación. Sepa de eso y no tenga vergüenza. Y por último, a todos nosotros, que tenemos que alabar a este Dios. Tenemos que alabar a este Dios que quiso salvar pecadores, porque Él no necesitaba salvar, ni era una obligación, pero Él quiso salvar los pecadores. Este Dios cuyo el poder está en el mensaje del Hijo en la cruz, muerto y resucitado. Tenemos que alabar porque Él nos quiso salvar y porque conocimos este mensaje. Tenemos que vivir para la gloria de este Dios. Tenemos que nos rendir a Él y que nosotros podamos delante de Él y podamos preguntar: Dios, ¿qué podría yo darte para ti? ¿Y de qué forma podría yo retribuir eso que hiciste por mí? Por la manifestación de tu Evangelio, que es tu poder en mi vida. Y decir a Dios: Dios, toma mi vida, úsame para su gloria. Donde quiera que yo esté, sea con mi familia, sea en mi trabajo, a donde quiera que yo vaya, yo quiero ser un emisario de la cruz, un proclamador del Evangelio. Diga eso para Dios hoy, porque yo sé que este es el poder que tú tienes para salvar a los pecadores, y este es el poder de Dios que nadie puede contener o resistir. Que Dios nos ayude a vivir, mis hermanos, a la altura del Evangelio, vivir de una manera digna de este Evangelio. Entonces, estos fueron los 4 puntos. Nosotros no podemos avergonzar. La humanidad está en condenación, pero Dios quiso salvar la humanidad. Y por último, el poder de Dios para la salvación viene por la fe. Amén. Llegamos finalmente al final. Sí, salió. Y bueno, vamos a orar por eso, por todo eso que nosotros